Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento y actualidad. Esta es la agenda para hoy. El arroz nuestro de cada día está cada día más caro. ¿De dónde viene esa percepción? Oiga, ¿y cómo le va usted con los Martinelli? Dice que hay muchos Martinelli falsos. Me refiero a la moneda, Jorge Quintero de Acodeco estará con nosotros y Pedro Acosta Insturain de los consumidores nos acompañará. El no hay de las medicinas y las medicinas caras. Oiga, seguimos como en la misma trocha, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eira Ruiz, ministra consejera de Salud, nos acompañará y Rosa Isabel Recarey de la Asociación de Enfermos Crónicos. Además, somos un país menos o más seguros con el paso de los días. Oiga, parece que se adelantó el Halloween y andan robando por ahí esta semana. Fuimos testigos de eso aquí en Ciudad Capital, en bancos, en joyerías. ¿Qué es lo que está pasando? Estará con nosotros Jonathan Riggs del Ministerio de Seguridad e Irving Muñoz, comisionado en retiro. Hablemos un poco del reacomodo político. Esta semana hemos sido testigos de algo de eso, inscripciones, oiga, una campaña ahí contra el vicepresidente Carrizo, dicen ellos. Todo eso lo pondremos en perspectiva esta mañana con Juan Antonio Ducre, vocero de la presidencia, y Gabriel Tribaldos, él es político independiente. Y vamos a cerrar hablando sobre las batallas del comercio, desde la óptica de Federico Alfaro Boyd, ministro de Comercio e Industrias, que nos acompañará. Oiga, una entrevista de cierre que nos dará mucho norte en la brújula de los temas económicos, de seguro. Don Danilo. Así es, don Hugo. Me llamó mucho la atención el énfasis de su aclaración, cuando decía que se refería a las monedas. Ah, los Martinelli. Esas son cosas que surgen así, espontáneas. Es que cuando lo dije, pensé en las repercusiones, ¿no? Pensé en las repercusiones. Pero las repercusiones en el día a día son muy serias con esto de las monedas. Así Comencemos es. Me consta, lo viví. Sí. No, yo fui a una maquinita y la máquina no cogía la moneda hasta que me dijeron, no, eso es falso. Ah, entendí. Pero la comparé y es difícil. Para mí, pues. No soy especialista en el tema. Quienes sí saben de esto son Jorge Quintero de Acodeco y Pedro Acosta de Uncurepa. Gracias a los dos por estar aquí esta mañana. ¿Qué estamos haciendo con este tema de los Martinelli falsos, de las monedas falsas? ¿Qué salida le queda al consumidor que es estafado con estas monedas? Y al comerciante que también es estafado a propósito. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la entrevista y gracias, Hugo, por la pregunta. En verdad, nosotros estamos monitoreando muy de cerca el tema de si hay bastantes Martinellis de alguna manera falsos en los llamados Martinelli, esta moneda, pero tenemos que recordarle que es una moneda de circulación nacional, así que tiene que ser aceptada por los comercios. Aunque sea falsa. Esa es la parte. No, el comercio tiene la prerrogativa de verificar si es falsa o no. O sea, lo que no puede ser es que el comercio no te la acepte simple y llanamente porque es una moneda llamada Martinelli. Es que no, el problema no es que se llame Martinelli o se llame Pedro o se llame Danilo. El problema moneda es que son falsas. Sí, el tipo de moneda. El comercio lo que no puede hacer es no aceptarla de primera. El comercio te puede decir, mire, señora, no es, aquí le falta esto, es falsa, por lo tanto no aceptamos. Eso sí lo puede hacer el comercio y de estar preparado para ello. ¿Y qué salida le queda al consumidor con sus monedas falsas? ¿Hacer una colección? No, el caso no es nuevo, eso ha pasado siempre. Ahora son los Martinelli, a veces son los billetes de dólares, los billetes de 5. Eventualmente, esos que no son, que son falsos, van a salir al mercado, pero habrá una proporción de comerciantes que van a tener que tragárselo y una proporción de consumidores que van a tener que seguir pagando. Yo tengo conocimiento de comerciantes que de repente le aparecía un faltante en la cuenta y el banco... No, lo que pasa es que ese faltante no es que es faltante, es que llegaron tantas monedas que no eran. Entonces, alguien está haciendo buen negocio y nos está estafando a todos. El tema es... Claro. Entonces, eso ¿qué salida o qué alternativa tiene el estafado? Circulación y van a ir afectados, no tanto comerciantes como consumidores. Pero porque los consumidores van a aprender
a no cogerlo y los comerciantes también. Entonces eso va a salir. Pero el asunto es que regularmente el banco no lo absorbe. Ajá. Hay un comerciante le dijeron, bueno, mételos de nuevo. El banco no se los reconoce, no, pero vuelve a meterlo de nuevo en circulación. Digo, oye, pero si a mí me estafaron, ¿cómo yo voy a meterlo para...? Es Sí, que lo ese que a mí me consejo sorprende... del banco, ese fue el consejo del banco. Eventualmente Sí. yo creo que el comercio y los bancos lo van a ir dejando fuera de circulación. Claro, es que ya dejarlo esto en pasó circulación. anteriormente Sí, eso y ha esa pasado fue la varias salida, veces. esa fue la salida práctica. Pero bueno, lo que podemos es exhortar al consumidor, tener mucho cuidado al recibir esta moneda que llamada Martinelli, agarrarla, mirarla, observarla con detenimiento y si no es reclamarle al agente económico que se la dio. Es que a mí lo que me dijeron, mira, le falta una tilde. Yo buscaba la tilde y no la Sí, encontraba sí, en sí. ninguno de los dos, ni en la real ni en la otra. Pero lo que a mí me sorprende es que el mercado lo tenga que sacar de circulación y que ni el consumidor ni el comerciante tengan un mecanismo, porque estamos siendo estafados. No hay un mecanismo sí, sí, legal sí, sí. respecto a, no hay investigación, las autoridades nada, simplemente saldrán del mercado. Cuando salió la moneda, nadie la quería porque no la quería. Y comenzaron a ahorrarla Sí. para después cambiarla. Pero ahora la gente ya no la quiere porque no es buena. ¿Por qué es falsa? Porque es falsa. ¿A usted cómo le ha ido con los Martinelli? Digo, la moneda. Serio, va todo. En serio, estoy hablando en serio. Bien, sí me pasó que me lo rechazaron Ajá. en una gasolinera y yo reclamé, yo le dije, dame la razón por la cual lo va. No, es que nosotros no la aceptamos. Tienen que aceptarla, dijo el señor de Codeco. Exacto. Y digo, no, usted tiene que aceptar porque esto es de circulación. ¿Y se la aceptaron? Sí. De la insistencia mía. Si no se la aceptan, se presenta la denuncia. No me puede- quieren... se puede poner una queja, por ¿Sí? supuesto que sí. Ajá. Claro, porque tienen que aceptarla en el sentido de que es una moneda de circulación, como yo he dicho anteriormente, es una moneda de circulación. Aunque sea falsa. Y no Sí, tenía aceptarla. alternativa porque había un problema para utilizar tarjeta. O sea, llega un momento en que tienes que echar mano del efectivo que tengas. Porque Así es. la parte electrónica a veces Claro. no siempre funciona. Sí. Ahora, vamos a otro tema, vamos al ahorro nuestro de cada día. Esta semana, por lo que pasó en Tierras Altas, las inundaciones y demás, hubo un movimiento de precios hacia arriba y la queja siempre constante del consumidor, los precios me están aumentando. Hombre, yo hago muy pocas compras, pero mi esposa llega con 2 bolsas y dice, aquí hay $100. Esta escalada de precios, ¿qué balance maneja la Codeco respecto a esta escalada de precios? Bueno, nosotros hemos percibido una estabilización de la canasta básica. Recientemente encontramos que en las rutas está en 3.18 con 49 centavos y en los supermercados está en 2.83 la canasta básica. Así que lo que hemos encontrado es que ha venido estabilizándose la canasta básica. Pero a lo que me dices del tema del arroz, recordemos que tenemos un arroz de primera que está a 40 centavos en control de precio. Está controlado, sí, es el precio. Está en control de precio. Así que no podemos especular diciendo que hemos encontrado arroz arriba de ese precio porque tiene que ser sancionado. Recientemente la ¿Y Codeco... sigue siendo de primera? ¿Cómo anda ese tema? Allá voy. Recientemente la Codeco realizó una inspección de calidad del arroz a todas las marcas que hay en Panamá y producto de ello casi el 98% incumplieron en el tema de que eran arroz de primera o arroz especial y producto de eso se puso aproximadamente más de $250,000 en multas. Ahora, ¿ya se corrigió el mercado? ¿Ya se Bueno. está vendiendo de primera como de primera y especial como especial? A eso voy. Después de que ya hubo, si a ti la autoridad competente te revisa tu producto y te dice no está cumpliendo, tú tienes que correr a cumplir porque si la multa, te estoy hablando de $267,000 en multa a todo el sector entre molinos y supermercados. Tú tienes que salir a hacer las correcciones en control de calidad. Pero ustedes lo han verificado. Nosotros esta semana lo que hemos verificado es que todavía se mantiene una desproporción hay más arroz especial en el mercado Que que de primera. arroz de primera, Es cierto, lo es cierto. cual no debe ser porque siempre ha habido mitad y mitad. Ahora bien, ¿qué nos toca ahora? Nosotros responsablemente vamos a volver a hacer una muestra de calidad de arroz. No lo voy a decir aquí cuándo ni dónde,
ni cómo lo vamos a hacer. Vamos a recoger las muestras y vamos a identificar si realmente el consumidor nuevamente está consumiendo arroz de primera o arroz especial, tal y como dice la norma técnica Copanit. Ahora, me deja preocupado que no haya disponibilidad. ¿Podría haber acaparamiento? ¿Qué podría haber de por medio, don Pedro? Para mí siempre ha sido una viveza de los molinos, eso no es nuevo. En Curepata es el año 93 y no es la primera vez que eso ocurre. El reglamento técnico o la calidad del arroz lo determina en primera instancia el porcentaje de granos enteros, que es el especial, tanto de granos enteros como 90, 95 y granos quebrados o lo que quede. El arroz de primera, 70 versus 30. ¿Qué se descubrió ahora con Acodeco? Que no era 70, era menos de 70. Y que en el otro, que no era 95, era menos. Oiga. Pero te lo están vendiendo. Ahora, el consumidor, lo que pasa es que el consumidor, por la situación, no está comprando arroz de primera y arroz, está comprando el que se ve mejor y el más barato. Eso es cierto. El consumidor Ahora, está comprando el más barato, pero ahí la viveza es que el arroz que entró, porque debía haber entrado arroz pilado, ¿no? Entró todo el arroz en cáscara para que los molinos lo procesaran y beneficiaran y que hubiera más arroz de primera y más arroz especial, pero ahí se distorsionó el mercado y eso sale acá ahora en los exámenes de Acodeco. ahora bien, el tema de que se ha estabilizado los precios me deja pensando porque, insisto, mi vivencia es que mi esposa llega con 2 bolsas y dice, aquí hay $100 y hay 4 cositas en las bolsas. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Hugo, hay varias medidas que se tomaron de control de precios que, si bien es cierto, yo no soy un defensor de control de precios, lo he dicho anteriormente, yo creo en la libre oferta y demanda. Sin embargo, estas medidas se tomaron en base a una promesa en la mesa de diálogo. Yo creo que estas medidas sí han causado un efecto hacia la baja en algunos productos, pero el consumidor tiene que poner de su parte. Hugo, fuera de cámara estábamos conversando que nosotros, aunque sabemos dónde es el supermercado que vende más caro, aunque sabemos dónde es el producto que vende más caro, vamos de todos modos y lo compramos. No, tenemos que comparar precios y tenemos que buscar dónde es el supermercado que nos conviene y que se ajusta a nuestro bolsillo. Esa tarea al consumidor yo creo que le hace un poco de falta. Nosotros, como Acodeco, tenemos la responsabilidad de decirle al consumidor en nuestra página web, en nuestras redes sociales, decirle, bueno, esta es la ruta del ahorro, esto es los supermercados y en otras ocasiones otros administradores decían que no dijeran los nombres. No, yo sí los digo. El Extra, el Machetazo, el Fuerte son los supermercados que más barato están vendiendo al consumidor. Entonces nosotros tenemos que hacer un mea culpa y verificar dónde estamos haciendo los supermercados e ir a esos supermercados donde están más baratos los productos. Don Danilo. Ahora bien, hace un momento usted hablaba de el monto de multas que ha impuesto Acodeco en el mercado de los molinos, que supera el $250,000. ¿Cuál ha sido la tendencia post pandemia? ¿Las prácticas abusivas han disminuido, se mantienen, ha aumentado? Hay un segmento que ha resultado ser sumamente afectado ahora con la pandemia, que es la banca. ¿Qué ha ocurrido allí? ¿Han ustedes incrementado demandas, multas, o están exactamente igual o han disminuido? En cuanto a qué exactamente, disculpe, no le entendí la pregunta. Así como ha ocurrido en el ámbito de la producción de los molinos, que ustedes han multado, la actividad coercitiva de Acodeco, ¿cómo se ha estado comportando post pandemia? Pasada la pandemia, o sea, año 2022, uno de los segmentos más afectados por la pandemia fue la banca, o es la banca. ¿Ha habido este tipo de problemas? ¿Hay prácticas abusivas? ¿Hay acciones que Acodeco haya interpuesto? ¿O esto ha mejorado, se ha mantenido, se ha empeorado? ¿Qué ha ocurrido? Ok, mira. Bueno, ya sé por dónde viene la pregunta. Nosotros, sí. Yo creo que es por algo que pasó a mediados del mes pasado. Es correcto. Por ahí me huele. Ya sé por dónde viene la pregunta. Mira, don Danilo, la Acodeco está posicionada, como yo comenzaba diciendo al principio del programa, está posicionada en la mente de los consumidores, pero no solamente en el consumidor día a día que va a la institución, sino también en el consumidor de seguros, en el consumidor de servicios públicos
y en el consumidor de banca, el consumidor bancario. Ese consumidor bancario, a través de los años, yo me atrevo a decir que por 15 años a la institución le ha mandado notas diciendo: siento abusividad, siento que este contrato no está equilibrado, porque les pregunto a Codeco, ¿el banco me puede hacer esto o no, o es injusto? Entonces, o es legal o no es legal. Y nosotros, históricamente, la institución, y ahí tengo que también hacer mi culpa, yo creo que es parte de responsabilidad de nosotros en estos 3 años de administración, le pasamos la pelota a la superintendencia bancaria. Es lo que me dice la lógica, ¿no? ¿Qué atienden ustedes y qué atiende superintendencia? Sin embargo, nosotros en una reunión que tuvimos con el equipo legal, nosotros decidimos, bueno, mira, en la próxima que nos pase por aquí un contrato que leamos de banco y que consideremos que tenga cláusulas abusivas, nosotros vamos a ir a los tribunales, que son los competentes para decidir si una cláusula es abusiva o no, y vamos a acompañar al consumidor a presentar esa demanda. ¿Qué es una cláusula abusiva? Ok, ¿qué es una cláusula abusiva? En estos contratos de adhesión, y estamos hablando de banca, que no te dejan negociar absolutamente nada, ni la tasa. No te dejan, banco decide. No, el banco decide totalmente todo. Eso es un contrato de adhesión porque tú solamente firmas te adhieres y o aceptas, exacto. te adhieres a todo. Entonces eso es un contrato de adhesión. En estos contratos de adhesión, imagen en el tema de la banca, hemos encontrado, por lo menos en un contrato específicamente de tarjeta de crédito, que nos vino a la institución por medio de un proceso de ley 24 de historial de crédito, 7 cláusulas que a nuestro parecer eran totalmente abusivas. ¿Qué establecían esas 7 cláusulas? Yo te puedo poner un ejemplo. Yo te puedo poner un ejemplo. No me gustaría dilucidar el para tema. tener la vivencia, es para orientar al consumidor. Sí, no me gustaría darte detalles porque esto se va a ver en tribunales, todo esto se llevó a tribunales y ellos son los que van a decidir. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Mira, en una cláusula de aquí, de lo que demandamos, dice la cláusula que cuando tú contratas una tarjeta de crédito, a pesar de que en la publicidad lo que te seduce y lo que te hace adquirir la tarjeta de crédito es, por ejemplo, las millas. Tú dices, bueno, yo voy a obtener esa tarjeta de crédito, tú viajas bastante porque me da millas. Bueno, una cláusula dice, ¿sabes qué? En cualquier momento del contrato yo puedo decidir quitarte ese tema de las millas o cualquier otra acción que te doy con la tarjeta de crédito. O sea, lo que te quiero decir es que si tú compras una tarjeta de crédito, tú adquieres un servicio de tarjeta de crédito por las millas, pero ellos tienen el derecho único, unilateral, de quitarte ese favor de las millas en cualquier momento. ¿Solamente la queja se da en ese renglón o tiene que ver también con intereses, por poner un ejemplo? No, en intereses, con el tema de intereses, ese es un tema que es más bancario, en el cual eso sí es superintendencia. Eso es superintendencia. Ahora, pero de consumo hay otras cláusulas, por ejemplo, hay una cláusula que te dice, y palabras más para menos, te dice, bueno, si tú contratas una tarjeta de crédito conmigo y tú tienes una cuenta de ahorro y me debes de la tarjeta de crédito, yo te puedo agarrar de la cuenta de ahorro para pagar la tarjeta de crédito. Cuando son dos productos bancarios totalmente distintos. Esa es una cláusula abusiva. Esa es una cláusula, a nuestro parecer, abusiva. El tribunal decidirá si lo es o no. Y te pongo otro ejemplo de la cláusula. Y tiene que ver mucho con la ley 81 de protección de datos. Sí. Que dice que en cualquier momento, unilateralmente, el banco puede dar la información crediticia tuya con el simple hecho de que alguien esté interesado en comprar el crédito. No que se concretice la transacción. Por el mero interés. Sino por el mero interés. Entonces, eso para nosotros, wow. te puse 3, ahora, son 7. Esa área pantanosa, yo creo que ahí nadie se ha metido nunca. Creo que nunca se ha metido nadie. ¿Cómo lo toman los consumidores mira. ¿Y qué futuro tendrá esta acción legal? Ejemplo, lo de las cláusulas abusivas. Sí, rapidito que tenemos la música. ¿Qué expectativa tiene que pase en los tribunales? Terminando la pandemia hubo un problema de un banco que le sacó plata a la gente de todas sus cuentas y tal, que después tuvieron que echar para atrás. Esa cláusula todavía está en muchos contratos bancarios
y hace más de 7, 8 años fue declarada cláusula abusiva, ilegal y por no puesta en los contratos, y todavía están en los contratos bancarios. Es decir, si hay una acción ante los tribunales y ya hay precedentes, le insisto, Hay ¿qué expectativa tiene usted que vayan a hacer los tribunales ante lo que está haciendo El Acodeco? consumidor, ahí es donde está el empoderamiento del consumidor. Bien. Consultar 2, 3 opiniones, ahí está el discernimiento y no apurarse de llevarse de la publicidad de una feria de no sé qué y salir, hombre, ya firmé, ya compré. Porque eso sale caro. Es Eso pan para sale hoy y hambre caro. para mañana. Eso sale Sí. caro. Así de sencillo. Se quedó, y yo quería también partir una experiencia personal que tuve con una aseguradora. Se lo pero cuenta bueno, en el cambio comercial, ¿le parece? En el cambio comercial. Porque vamos a una pausa y en segundos regresamos porque hay otro tema preocupante y ha sido permanente tema de debate aquí y es los medicamentos. Hay un paso adicional que se va a hacer, es lo que nos adelantó la ministra consejera de Salud, la negociación directa entre el Estado y los laboratorios para bajar los precios de los medicamentos. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa línea? Además, todavía las farmacias pequeñas, en muchas de ellas, no se obtiene ni el medicamento ni el descuento. ¿Por qué? Eso lo conversamos en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Bueno, y tal parece, como lo adelantamos, que algunos delincuentes adelantaron su Halloween para asaltar. Lo vimos en bancos, lo vimos en joyerías. De pronto vestidos de auxiliares de enfermería, de pronto vestidos de suníes, en fin. La modalidad que vimos esta semana. Otro asalto bancario. ¿Qué es lo que está pasando? Está el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Rinks, con nosotros. Bienvenido. Sí, buenos días. Y está también Irving Muñoz, comisionado en retiro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Oiga, antes de entrar en el tema de la seguridad, de los asaltos, los robos y demás, me viene a memoria la decisión tomada por Estados Unidos de cerrar su frontera terrestre a los venezolanos. Y nosotros tenemos una gran oleada de inmigrantes pasando con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Esto tomaron esa medida esta semana, jueves, si la memoria no me es infiel. ¿Eso cambia en algo la estrategia del manejo de esta ola de migración de parte de las autoridades? Bueno, nosotros, tomando en consideración la dinámica de movilidad de los seres humanos que están buscando nuevas opciones de vida, porque hay que entender que estas personas sufren los embates de la crisis económica, política y social de los países de origen, buscamos ser facilitadores de esa movilidad. Y la política nuestra hasta este momento se mantendrá en función a esa dinámica de tal forma que las personas continúen el camino que tienen trazado en llegar a estos países del norte que les ofrecen algunas oportunidades mejores de vida. Ahora bien, esto me indica que si México tiene un problema en su frontera de venezolanos que quieren pasar, en algún momento México va a tomar la misma decisión, Guatemala también, es decir, va a haber un efecto dominó hacia atrás. Estoy viendo a futuro, yo no sé cómo lo ven ustedes. Pudiera darse, esa dinámica es posible y en materia de movilidad, los seres humanos en esa búsqueda de opciones seguramente generará alguna complejidad en función a lo que se está dando de evitar que estas personas entren de manera ilegal, porque hay que recordar que todos los países son soberanos de aceptar de manera regular y legal a las personas que pues intentan acceder a esos países. Es que me pongo en el pellejo de algunos de esos venezolanos que tal vez viernes venían por la selva, se van a desayunar al llegar a Darién, que su sueño de llegar a Estados Unidos ya no es posible porque se tomaron medidas para controlar su migración hacia allá. Don Irving, ¿cómo usted ve ese panorama? Bueno, primero lo que puedo decir es que yo creo que este movimiento masivo, aparte de los problemas sociales y económicos que surgen en cada uno de estos países, ha sido motivado por la apertura que dio Estados Unidos en un momento dado. Ellos dijeron, venga, que yo los voy a recibir. Y ahora me cambian las reglas del juego y me dice, por aquí no, vamos a cambiar todo. Voy a pensar un poquito mal de que esto puede ser para que el resto de los países que sirven como paso de migrantes hacia los Estados Unidos se preocupen un poco más o yo tener una mayor injerencia y poder entonces presionar para llevar la política migratoria que a mí me interesaría como Estados Unidos. Don Danilo. Sí, yo estoy viendo un escenario muy complejo, muy complicado, y la salida de Estados Unidos tiene que ver un poco con su política interna. Hay un conflicto internamente de Estados Unidos, hay un Estado que está mandándole así literalmente buses de migrantes a la capital y a Nueva York que son de otra posición política, tratando de quitarse de encima un problema, y como ellos están
en elecciones de medio término, por eso el problema explota ahora. Pero este problema va a seguir empeorándose y nosotros en Panamá no tenemos la infraestructura para tener lo que tenemos ahorita, que creo que son cerca de 10.000 migrantes en el Estado, sin cambiar el pie de fuerza de instituciones, por ejemplo, como el Servicio Nacional de Frontera. ¿Cómo pasar de 200, ciento y tanto, a 10.000 personas que hay que atender, hay que monitorear durante toda su actividad en Panamá, sin tener ni el pie de fuerza, ni la infraestructura, ni la plata, ni nada disponible de buenas a primeras, porque esto ha sido explosivo? Sí, por eso señalaba que nosotros lo que buscamos es que haya una política de tránsito, como hemos estado facilitándole a estas personas, porque nosotros no somos el país de destino. Y evidentemente, con la decisión que Estados Unidos ha tomado, nosotros en la misma proporción en que las situaciones se vayan presentando, tomaremos las acciones necesarias. El tema más que tomar en consideración el pie de fuerza tiene que estar en función a los recursos y la dinámica regional que se tome como decisión, porque no es una decisión unilateral de un país, debe ser una decisión regional dentro de los países que conformamos Centroamérica y por donde están transitando estas personas. Panamá es uno de los puntos de entrada y que evidentemente cumple con una serie de facilidades que les transmiten a la persona la seguridad de transitar seguramente por nuestro país y que accedan a la ruta que tienen trazada dentro de ese lugar de destino que tienen elegido. Ahora, este fue un tema colateral de actualidad, pero realmente lo que nos reúne hoy aquí es lo que fuimos testigos del país, vio el país. Gente disfrazándose para asaltar y salir por la puerta ancha, por lo menos hasta ahora. Se han asaltado en los últimos 2 meses 2 bancos, esta semana 2 joyerías. No, 2 bancos, me estoy quedando corto, mire usted, más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos ante una crisis de seguridad en este momento? Bueno, la dinámica criminal, entendida como esa capacidad que tienen las personas de intentar burlar los mecanismos, protocolos de seguridad, es mutante. Constantemente los criminales buscan generarse oportunidades a través de las debilidades que pueden ser detectadas en los comercios, en las casas, en el primer anillo que se entiende somos nosotros mismos cada uno. ¿Y lo han detectado? La Policía Nacional, a través del trabajo conjunto que realiza con bancos vigilantes, empresas vigilantes, transportistas vigilantes, genera una dinámica de sensibilización para que se tomen acciones oportunas. De una u otra manera, las investigaciones van a determinar si hay conspiración interna, que es un tema que quisiera aclararle a la comunidad en general, que es parte del problema, que lamentablemente no es controlable por ningún sistema de seguridad, porque donde hay debilidad interna en cuanto a las personas, en cuanto a su probidad, en cuanto a su capacidad de compromiso dentro del sistema de seguridad, por más policías que haya, o por más mecanismos de seguridad que haya, se debilitan porque las personas son las que facilitan el ingreso. Y eso se está investigando en este momento. Eso es lo que en buen panameño le llamamos el gato de casa. Pero la misma pregunta, estamos ante una crisis de seguridad cuando se ve que se asalta un banco, que debe ser seguro, una joyería, que también tiene sus medidas de seguridad. El ciudadano medio común dice, óyeme, y yo que no tengo ninguna de esas medidas estoy peor. Esa percepción de inseguridad, ¿estamos ante una crisis? Bueno, como hablaste de percepción, vamos a definir el concepto de seguridad. La seguridad se define como un estado, el estado es individual. Entonces yo no puedo decirle a un ciudadano que se sienta seguro, se sienta inseguro, es como él lo percibe y cómo él se quiere sentir. ¿Usted cómo lo percibe y cómo se siente? Bueno, yo percibo que se están dando una serie de eventos que son producto de que hay falta de planeación en algunos elementos, hay una disociación entre lo que corresponde a la responsabilidad de la seguridad pública y de lo que es la seguridad privada. Paso a explicar qué ocurre. Hoy nosotros tenemos una cantidad de operativos que se van realizando, que los vemos como exitosos en cuanto a sus resultados, pero internamente hay una parte que no se está cubriendo, que es la parte preventiva, o sea, el acercamiento a la comunidad. Yo llevar esa respuesta de cercanía, a traer información, porque la inteligencia es la que me permite a mí hacer acciones preventivas. Es que discúlpeme un alto allí, es que 4 asaltos bancarios en 2 meses no es poca cosa, no es percepción porque yo quiera sentirme inseguro, es una realidad. Por eso 4 te digo, bancos. sí, pero depende de cómo lo veas. Yo lo veo en este momento como una oportunidad de que primero esto se dejaba venir por los 2 años que tenemos de pandemia, las personas se han puesto creativas
por la ociosidad, muchos han perdido el trabajo y si no se toman medidas se va a incrementar. Por otro lado, tiene que haber una planeación en cuanto a lo que es la seguridad privada, porque creo que lo estamos enfocando solamente desde el punto de vista de la responsabilidad de los estamentos de seguridad o del Ministerio de Seguridad. Y la responsabilidad también corresponde a la seguridad privada, a la seguridad bancaria. ¿Qué ocurre con todo esto? Deben de tener sistemas. Por ejemplo, no sé quién regula los bancos, si es la superintendencia de bancos, pero ya es hora y es momento de que estos gremios, más que dejarle a los estamentos de seguridad, ellos deben de tener un departamento, una dirección que se encargue de establecer cuáles son los mínimos de seguridad que tienen que tener todos los bancos. Y estos mínimos de seguridad que deben de tener todos los bancos deben de ser supervisados, controlados, auditados, verificados y que cumplan el cometido para lo que existen anualmente. Eso se llama, es un mantenimiento del sistema. Ahora, comisionado, pero veamos algo. A esta fecha ya estamos, si no hemos superado, estamos por superar toda la cantidad de droga que se ha decomisado, que se decomisó el año pasado, ¿cierto? Porque el año Los pasado, 3 últimos gobiernos nosotros hemos superado con creces pasamos las 100 cantidad. toneladas. Panamá Sí, es el 7º país del mundo que más droga decomisa. Así Bien. es. Y sabemos que hay, en torno al crimen organizado y fundamentalmente al narcotráfico, hay dentro de la comunidad criminal hay una buena cantidad de gente que vive de eso. Esa eficacia, porque yo he podido observar la secuencia de operaciones y en cada operación se arrestan más gente, más gente, más gente. Hay grupos de 40, 50 arrestos. Esa presión no podría estar teniendo como resultado el hecho de que al bajarle la posibilidad del negocio al crimen organizado, migre la delincuencia hacia actividades que le provean de las cantidades de dinero que ellos crean, y eso, ¿cuáles son? Asalto a un banco, una joyería. ¿Podría darse, dándolo como eso, una migración de un grupo delictivo hacia otro tipo de actividad? Yo pienso que no. Son grupos con enfoques y objetivos completamente diferentes. El que asalta banco, y el que se dedica a actividades de narcotráfico. ¿Hay disociación entre esos delitos? Para mí, en mi experiencia, sí. ¿Usted cómo lo ve? La dinámica de la criminalidad es mutante, como lo señalé al inicio de mi intervención. Habría que valorar efectivamente si dentro de la organización criminal hay células destinadas para distraer, porque dentro de muchos de estos eventos se trata de generar la oportunidad de actuar en determinado escenario para aprovechar y generarse oportunidades en otro escenario. Entonces, la investigación que se ha ido desarrollando ha determinado en algunos de los casos participación interna, que era lo que señalaba. Porque eso implica que hay delincuencia entonces especializada. Sí, es lo que nos acaba de plantear, ¿no? Ajá. Pero mire, yo quisiera tomar lo que ha puesto don Danilo sobre la mesa y verlo desde otra óptica. ¿En qué medida todo el esfuerzo que estamos haciendo como país para enfrentar el narcotráfico y, por qué no, hacerle un trabajo a nuestros vecinos del norte, estamos desviando o invirtiendo tanto en eso? Vamos a usar ese término mejor. Estamos invirtiendo tanta fuerza, tanto dinero, tanto recurso en cuidar que no llegue ese narcotráfico allá arriba y estamos descuidando la seguridad interna. ¿En qué medida nos está pasando eso? Mira, Hugo, varias cositas un poquito rápido. La primera, la mayor cantidad de droga que está pasando por Panamá, en mi experiencia y mi conocimiento, el destino no es Estados Unidos, es más hacia Europa. Es más hacia Europa, ok. Es más hacia Europa. Pero más allá del destino, el punto al que quiero ir es, bien, porque somos exitosos con el narcotráfico, pero no estamos descuidando el resto. Voy a eso, y cuando dije hace un momento que hay una disociación porque hay una cantidad de operativos que se van dando, van encaminados en esa línea, pero se descuidó la otra. ¿Qué quiero explicar? Nosotros en el colegio, en CONAPOL, hicimos una encuesta hace unos meses a nivel de la sociedad y como siempre salen cuáles son los delitos que más le impactan o que le preocupan al ciudadano. Los delitos que le preocupan al ciudadano son los robos, son los hurtos. Exacto. ¿Cuáles son los que más impactan? Los homicidios. Entonces, como política, el país siempre se enfoca hacia homicidios y es como se mide y se enfoca hacia incautaciones de droga. Esa es la vivencia diaria del ciudadano. Hacia dónde se enfoca. Pero yo, como tú lo estás planteando, mi mayor cantidad de recursos, mi inteligencia va encaminada hacia allá, pero estoy descuidando el otro flanco.
Entonces, al descuidar el otro flanco, el delincuente es como cuando tú estás en el Serengeti. Cuando tú estás en las llanuras del Serengeti, estos animales predadores, ellos están viendo la presa. Y ellos están viendo, cuando pasa la manada de ñus, ellos dicen, este está enfermo, este es el viejo y este es el niño. Perdón, es el cachorro. El más cachorro. Entonces, estos son los más débiles. Cuando ellos pasan por la calle, dicen, este banco, esta joyería y esta joyería. ¿Por qué? Porque el enfoque de la seguridad se ha recargado. Entonces, no es que está mal de un lado y está mal del otro, sino que hay que gestionar. La seguridad se gestiona, se administra, no solamente a un nivel operativo, sino a un nivel estratégico. Tengo que ver todo mi entorno. No se está viendo todo. Estamos concentrándonos principalmente en un área y estamos descuidando otra. Es el resumen. Por el contrario, yo les puedo señalar, y dice Ortega y Gasset que es el hombre de la circunstancia. Cada hombre vive su momento histórico y la circunstancia que le ocupa. La actual administración se ha preocupado de ver el tema integralmente. Y cuando le digo integralmente, porque aun cuando la droga va en tránsito por Panamá, no menos cierto es que esa droga le significa un dinero a las organizaciones criminales que buscan en la criminalidad criolla Respaldo, los escondites para la droga, la seguridad para la droga y la disputa que existe entre las pandillas para lucrar con ese trabajo que tienen que realizar. Entonces, nosotros... ahí nosotros ponemos un ganchito a los organismos de seguridad. Tenemos que poner el ganchito. Estamos bien en eso, pero el tema es, mientras estamos bien aquí, nos están asaltando los bancos y a la gente. Y la estrategia de seguridad ciudadana es conjunta. Voy a tomar las palabras descritas hace unos minutos por el colega Muñoz, en función a el trabajo que debe existir y la relación de información de inteligencia con los bancos. Nosotros tenemos un sistema de cámaras y de alerta temprana, que en los últimos casos no se dio. Entonces, por eso señalé que lamentablemente luchar con la conspiración o la participación de los colaboradores internos es complejo, porque los tiempos de respuesta no son los mismos en función a las alertas tempranas que están previstas dentro de los protocolos de seguridad. Y hacia allá apunta en cuanto al tema de los bancos. En cuanto a la criminalidad y ese desplazamiento geográfico que se da, ¿por qué se están dando los homicidios en algunos casos que son la mayoría? Son producto de la rencilla entre bandas rivales que se disputan el control de la droga. Y la estrategia enfocada al CROAN, que es un tema destinado a generar un centro de operaciones regionales para el narcotráfico, es complementar los delitos conexos que están relacionados a asaltos, a secuestros, a extorsiones. Por eso yo pregunto, que se dan en función a la droga. ¿Qué pasa si la droga baja en presencia? Sí. Ese individuo que está dedicado a proteger, transportar, pelear, competir por esa droga, cambia de oficio. Se diversifica, pero como dice ¿cómo usted? mides que la droga baja si nadie puede determinar cuánta droga está pasando? Yo leí el último informe. Puedes decir, discúlpame Danilo, tú puedes decir cuánta droga se incauta y puedes hacer una comparación entre un periodo y otro periodo, pero nadie puede decir el último informe, cuánto, déjame explicarte, nadie puede establecer cuánta droga pasa. Eso no se puede medir, y menos en este momento, porque desde que se dejaron de fumigar las plantaciones en los países hermanos, entonces todo el mundo, mucha gente en estos países se han convertido en productores de hoja de coca. Entonces no es tan fácil determinar el volumen de droga. Claro, es un tema sumamente complejo. Sin embargo, el último informe de Naciones Unidas sí establece cantidades interesantes. El último informe sí establece cantidades interesantes y deja ver que efectivamente en los últimos 2 años se disparó la oferta. Correcto. De una manera. Si se dispara la oferta, tengo que hacer más captura. No estoy, y para que quede claro, el hombre y su circunstancia, cada uno en su circunstancia cuando está en una posición. Quiero decir algo, fíjate. Yo vengo aquí a plantear posibilidades y soluciones. Ya nosotros pasamos por una serie de experiencias y cuando hablo de la gestión, las conspiraciones internas se pueden prever. ¿Cómo se puede prever una conspiración interna? Se prevé a través de una matriz de riesgo, conociendo cuáles son mis posiciones críticas, haciendo verificación del personal periódicamente. ¿Eso se está haciendo o no se está haciendo? No se hace. ¿Usted ve vulnerable al sector privado? Claro que lo veo vulnerable, no solo al sector privado. Sí los veo vulnerables y le voy a explicar por qué. Porque un hecho, para que vean cómo se gestiona la seguridad y que podamos entender cómo ocurre esto. Si yo tengo en un lugar que
entran unos delincuentes y ellos van con su propósito de robar en una sucursal de un banco. Y todas las cajas están cerradas, porque estos son golpes rápidos, de 1 minuto, no más de 2 minutos. Yo entro, veo lo que puedo, al final termino robándole celulares a la gente que está ahí, me fui, porque mi objetivo no lo pude dar, porque se cumplieron unas funciones, unas tareas operativas. Pero si las tareas operativas, fíjate que no tiene que ver con seguridad, las tareas operativas no se cumplen, que es que el cajero, si se mueve, debió haber cerrado, debe cerrar su caja, y no la cierra y la deja abierta, y yo entro y yo la veo abierta, yo estoy, una labor operativa se transforma en una oportunidad y se transforma en un concepto de inseguridad. Entonces, ¿ese sería el talón de Aquiles en este momento? ¿Es lo que está pasando? ¿Cómo lo ven ustedes? Hay un tema de responsabilidad interna en función a la evaluación que se señala de saber si hay integridad o no en el funcionario. Pero el tema es más complejo. El tema es más complejo porque pero el tiempo se nos acabó. Vamos rapidito el al punto. dinero que se está gestionando para facilitar esa participación proviene de las drogas y proviene de ese circulante que no se está controlando producto de la actividad que genera el narcotráfico. Y un proyecto de ley de extinción de dominio que seguimos esperando a propósito y forma parte de todo esto, ¿no? Y se nos queda en el tintero y no lo podemos abordar. Se quedó corto. Sí, cortísimo el segmento. Pero yo quisiera cerrar solamente con esto. ¿Estamos en un país seguro? ¿Se siente usted en un país seguro? Con altos niveles de seguridad todavía. A usted no le pregunto, yo conozco cuál es su respuesta. Gracias a los dos por haber estado esta mañana aquí. Usted respóndase esa pregunta. Y seguiremos analizando este tema. Creo que lo vamos a tener que hacer en 2 segmentos con un poquito más de tiempo. Así es. Para hilvanar, no quedarnos... Salieron aspectos interesantes. Sí, exacto, porque estamos ganando buena nota en algunas áreas. Bien por eso hay que celebrarlo. Pero Hugo... Pero hay otras donde tenemos que prestar atención porque algo está pasando. 4 asaltos bancarios, 2 joyerías en estos últimos 2 meses. Oiga, eso no es cualquier cosa. Vienen las semanas de cuidado para el sector privado Exacto, atención. Y vamos a abordarlo precisamente por eso, a rebordarlo por eso, porque viene fin de año y la cosa se puede poner... ¡wow! Peluda, como se dice en las calles. Así que vamos a la pausa. En segundos regresamos. Hablemos del tema político. Un balance de esta semana. El Partido Revolucionario Democrático volvió a tener más de 700,000 miembros. ¿Eso qué significa? Volvieron algunos caciques a propósito, como el alcalde de San Miguelito, el vicepresidente ocupando primeras planas. En fin, hablemos un poquito. Hubo rotaciones en los ministerios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En segundos ponemos la salsa política aquí en Debate Abierto. Siga con nosotros. Sí, vamos a hablar de política. Está Juan Antonio Ducré, vocero presidencial, con nosotros. Gabriel Tiribaldo, Movimiento Independiente. Gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Estuvimos hablando de seguridad. ¿Se siente usted en un país seguro, don Gabriel? Yo creo que hay factores que trascienden más allá de la percepción ciudadana que nos muestran que algo se está saliendo de las manos. ¿Cómo se tiene que corregir? Creo que rápidamente tiene que darse todos los esfuerzos posibles para que se vayan corrigiendo esos asuntos. El ciudadano se está sintiendo cada día más inseguro. Y no solamente eso, sino las empresas y empresas que se suponen que deben tener algún tipo de seguridad más de la común, como los bancos y joyerías, están siendo aparentemente afectadas de una forma, entre comillas, fácil. O sea, los malhechores entran cómodamente y salen cómodamente en lugares medio apretados de tránsito, etcétera. O sea, hay cosas que se nos están saliendo las manos en materia de seguridad y que tienen que ser vistas lo antes posible. ¿Se nos está saliendo cosas de las manos en materia de seguridad? ¿Lo está viendo así el Ejecutivo? Bueno, la seguridad es una percepción. Y definitivamente han habido incidentes esta semana con asaltos a algunos bancos y joyerías. Han sido asaltos muy singulares, porque o sea, ha habido situaciones muy singulares. Lo importante es que hay reacción de las autoridades. Si vemos los últimos acontecimientos en el año, no se dan asaltos todos los días. Se dio el asalto, acuérdate que se dio en Tocumen. O sea, hay consecuencias. Normalmente se actúa y se llega a aprender a los involucrados. Yo creo que esta no va a ser la excepción. Las personas que han hecho esto van a ser capturadas y puestas a órdenes de las autoridades. Y bueno, hay que trabajar en planes de seguridad situacional, como bien lo dice
el compañero, o sea, tenemos que mejorar seguridad en los bancos. Hay algunos que tú los ves que tienen más sistemas que otros, pero debe ser un plan integral. La seguridad situacional debe ser parte de la manera en que se diseña la ciudad para poder mejorar o evitar o desincentivar este tipo de oportunidades que siempre van a buscar los malhechores. Siempre hay gente mala intentando hacer cosas. Ahora, ¿en qué medida es una prioridad para la actual administración este tema? Porque el ciudadano común sí, es una percepción, la seguridad. Cada uno es dueño de la sensación de seguridad que quiera tener o de miedo que quiera tener, pero cuando un ciudadano ve, asaltan un banco, que está bien cuidado supuestamente, ¿qué tan seguro estoy yo que no tengo seguridad? No sé si le transmito esas... Definitivamente que lo que ha pasado impacta en esa percepción, pero Sí. al final lo frío son las estadísticas. O sea, realmente cuántos asaltos se dan, cuántas consecuencias de esos asaltos 4 se dan. bancos en 2 meses es una estadística para preocuparse. Por supuesto. 2 joyerías en una semana. Porque probablemente hay una banda haciéndolo. O sea, no creo que hayan sido 4 bandas. Claro. Eso hay que dejar que las autoridades accionen. Lo que te digo es que dentro de los últimos 3 años, cuando se han dado situaciones de esto, que son de magnitud mediática, siempre ha habido consecuencias y siempre se capturan a los que hacen estos tipos de... Hombre, destaquemos, la policía por lo menos el viernes previno un asalto, ¿no? Con el tema de un cajero automático. Intenta, busca y necesita la colaboración ciudadana, eso sin lugar a dudas. Pero hablo de estadísticas, al PRD le va bien en estadísticas, ya pasan los 700,000 miembros. ¿Cómo lo ven ustedes desde el movimiento independiente? Mira, yo creo que hay que verlo también desde el contexto que se nos avecina una contienda electoral. Estamos en el albor de las próximas elecciones. El PRD está en el gobierno. La planilla estatal ha crecido enormemente. Mientras tanto, estamos en una situación apretada económicamente. O sea, hay cosas que no me cuadran. Si el Estado como tal, el país como tal y el ciudadano como tal están apretados, o estamos todos apretados, ¿cómo es posible que la planilla estatal haya crecido? Y paralelamente a esos números muy parecidos al incremento de adherentes en el Partido Revolucionario Democrático. A mí lo que me llama la atención en su hilo de pensamiento es que hay una relación entre nombramientos y crece el partido, o yo interpreto mal. Puede ser una mera coincidencia, pero qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Mira, volvemos al tema de la estadística y te acuerdas que lo hablamos ya en un programa pasado sobre el crecimiento de la planilla. El sector salud, con la pandemia, fue realmente el sector donde más creció, porque se necesitaba. Ha crecido también el sector educativo. Realmente son 2 sectores donde es muy difícil que haya ese clientelismo a través de nombramiento. ¿No hay clientelismo entonces en esta inscripción masiva? Mira, se acaban de incorporar 51,000, más de 51,000 miembros. Pero te explico el por qué también, porque eso es importante pensarlo. Todo el mundo piensa que la gente va porque le van a dar un trabajo. No. El partido se aboca a primarias, ¿ves? El otro año. Cada candidato, o sea, el tema del PRD, que es un partido, es el más grande, tiene participación en cada uno de los pueblos, corregimientos, municipios de este país, y viene y va a primarias, a diferencia de otros partidos o movimientos que no son partidos. Aquí cada uno que se gana un puesto de elección popular tiene que ir a una primaria. Cada una de esas personas, con antelación, que fue lo que pasó, busca a sus adeptos para poder competir en esas primarias. El tema del PRD, que es un partido que tiene una representación en todo el territorio y definitivamente es el partido más grande. Eso no se quiere decir que no pueda haber en algún momento clientelismo. Eso nadie lo va a negar cuando son temas puntuales. Pero no es la política del gobierno estar dando nombramientos para inscripciones, porque además fue un movimiento de todos, de representantes, de alcaldes, de diputados, de toda la fuerza PRD, que ya suma más de 700,000 personas y que además demuestra esa capacidad de movilización, como lo demostró en el Congreso, Hugo, cuando hubo una movilización de más de 350,000 personas para el tema del Congreso. Un puntito ahí para darle la oportunidad, porque usted le dio disimuladamente un gancho al hígado. De verdad. Ustedes van a primaria, los movimientos independientes no. Allá funcionan, ¿cómo funcionan? ¿De a dedo? No, a ver. Los movimientos independientes indiscutiblemente no son partidos políticos, son movimientos independientes y en el caso de nosotros y en el caso de otros movimientos somos movimientos políticos independientes. ¿Okay? En
en todo este acontecer político, nosotros hemos querido históricamente que estar regulados bajo el Código Electoral y no se ha querido. En la última comisión... Ustedes quieren ser democráticos, hay normas democráticas es que como las hay para los partidos, movimientos de elección y qué políticos sé yo. como existen en muchos otros países están regulados por el Código Electoral. ¿Por Ya qué es- no? ya es ¿Por qué momento no? que se haga eso, que Es se dé ese claro que paso. sí, claro que sí, porque entonces, si tú como organización dentro de una sociedad que estás pretendiendo aportar de manera positiva en la sociedad, Pero eso no es contradictorio, eso no es querer ser un partido sin ser partido. es que tú puedes participar de la política de varias formas. Los partidos políticos son muy importantes para una sociedad, para el acontecer político, indiscutiblemente, pero no necesariamente tienen que ser el único vehículo existente. O sea, tenemos No, que... yo coincido con Gabriel, pero el tema que puso sobre la mesa el señor Ducre de que no hay primarias me ubicó en, espérate, hay movimientos independientes que hablan de democracia que uno piensa, allá adentro hay democracia. O critican la política partidista y a los políticos tradicionales y uno ve las prácticas que tienen y dice, oye, pero tiene prácticas que son peores que las de los partidos políticos tradicionales. Entonces, me quedó gustando en alguna medida la idea de que haya alguna fórmula para que practiquen la Es que democracia. por la inexistencia de regulación, los movimientos serios tienen que autorregularse. Tienen que autorregularse para decir, mira, yo soy transparente, todo lo que se aporta, todo lo que se recibe, se publica, se audita y toda la cosa. ¿Por qué? Porque no existe una regulación para forzar eso. Debemos dar ese paso. Mira, O que sigan como están los movimientos independientes. yo creo que la participación independiente, que es importante, Sí, subrayo, total. es la excepción que confirma una regla importante. La democracia se mueve a través de la organización política que se llama partido político. Es la que conforma ese mapa político que tiene que tener ideología para sacar una agenda con objetivos nacionales adelante. Nosotros hemos tenido participaciones independientes como Ana Matilde Gómez en la Asamblea, que fue una buena participación independiente. De hecho, de los diputados independientes que hay en este momento en la Asamblea, hay diputados que tienen una representatividad de parte de su comunidad y eso es importante. Pero el pilar fundamental de la democracia son los partidos políticos. El tema de los independientes es, primero, independiente de qué o de quién, a quién representas y a cuántos representas. Yo sí creo que se debe regular. Sin embargo, el tema de vender, que ahorita mismo la opción es que el manejo político, la gobernanza del país, la lidere, la independencia, realmente está fuera de lo que es normalmente la democracia representativa que nosotros manejamos en un gobierno republicano como es el de Panamá democrático. Pero a ver, eso no lo elige nadie por fuera, eso lo elige el propio ciudadano. El propio ciudadano, si hoy en día estamos hablando de alrededor, más o menos 50% inscritos y otros no inscritos en partidos políticos, cada uno tiene el derecho de organizarse como quiera. Sin embargo, es curioso, en buena medida los candidatos no inscritos en partidos, o sea, de libre postulación, resultan ser muy beneficiados de los que están inscritos en partidos políticos, porque al fin y al cabo, en buena medida, los inscritos en partidos políticos le firman. Bueno, Hombre, precisamente, 7 de cada 10. Por eso, es que es más. Y más del 50% están en un Entonces, partido por eso político te y digo, están corriendo como aquí estamos en independientes. algo Ahí está la cosa, kafkiano. es una labor, por eso se llama el voto informado, es una labor importante, Oiga. importante del ciudadano ver quién es su candidato. Y lo que qué ha encabezan, hecho. disculpe que lo corte allí, pero es que Hay mucho colado. hay mucho Hay colado. mucho colado. Es que los que encabezan ahora mismo, por lo menos en el área de precandidatos presidenciales, de 7, 5 tienen No, ADN es que es una partidario político. Es una locura. Y es donde el ciudadano tiene todavía mayor responsabilidad de no comer cuentos, tiene que investigar quiénes son los candidatos, qué han hecho con su vida, qué están haciendo actualmente, quiénes los están, me explico, Al quiénes final- están rodeando, quiénes los están rodeando y cuáles son sus vínculos. Eso es importante. Al final, Al final yo veo que no hay criterios claros, yo veo que hay todavía opiniones de la gente, muchas opiniones volátiles, porque tú ves a los inscritos firmándole a los de libre postulación, tú ves a los de libre postulación que vienen de buena disciplina política,
tú ves a los no inscritos y a los que quieren tener una organización que Sí. los regule dentro del Tribunal Electoral. Mire, al final ahí tenemos un sancocho en el término real del sancocho, porque el sancocho es una sopa de muchas cosas, no solo de una verdura, de muchas cosas. No voy a ahondar en ese tema porque me busco un problema. Hay para quienes el sancocho es con una sola verdura. Así que lo dejo hasta allí. Pero hubo dos eventos, se nos está acabando el tiempo en materia política que quiero abordar, aunque sea tangencialmente, porque ya el tiempo se nos está terminando. Uno, los cambios a nivel de gabinete, la salida de la señora canciller. Estamos ante una crisis de gabinete. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista de ustedes? Mira, es lamentable que los representantes del gobierno a nivel ministerial que se destacan positivamente en el gabinete son los que terminan siendo reemplazados o cambiados o lo que sea, desaparecen teniendo, por ejemplo, la ex canciller Moines fue una ministra que la verdad que gozó de mucha aceptación, creo que tuvo una postura bastante buena a nivel internacional en defensa de nuestros propios intereses del país, fue muy clara en sus actuaciones y es lamentable porque sobresalía dentro de un gabinete que para muchos está desgastado, tienen muchas figuras que debieron haberse reemplazadas hace rato y ahora reemplazan lo poco que se destaca, lamentablemente. Una especie de paradoja, se quedan los que no están siendo bien calificados, pero se van los que de pronto en opinión pública, o por lo menos en el movimiento independiente, le ponen buena nota. Mira, yo no me atrevería, es más, no podría estar de acuerdo con semejante afirmación, sobre todo viendo el perfil, el currículum y la capacidad de la ministra Yanaina Tiwaney. No, que nadie la discute. La que pasa a ocupar la Cancillería. Las dos viceministras que la acompañan son 3 mujeres jóvenes con capacidad igual que la ministra Moines. Yo lo que sí te invitaría es a leer en la Constitución, el artículo 183, donde el presidente tiene una actividad privativa que ejerce por sí solo, se llama. En la Constitución hay 2 artículos, lo que ejerce el presidente por sí solo y lo que ejerce conjunto con un ministro. Y dentro de eso está la decisión sobre los ministros. En esto hay que ser muy discreto porque es la Cancillería y se trata de las relaciones internacionales. Se trata de la actuación. Quien dirige las relaciones internacionales es el presidente de la República. Pero hay muchos rumores que usted no cree le están haciendo daño o erosionando la imagen del gobierno. Pero mira, la política de este gobierno y la política del presidente es ser muy discreto a través de ese tipo de decisiones también, porque no se trata de polemizar con la exministra Moines. Yo creo que lo importante es que él tiene el derecho por sí solo de tomar esas decisiones. Es una decisión que la tomó, está siendo reemplazada con alguien de igual y probada capacidad, con un currículum extenso y mucha capacidad, y a veces se trata de estrategia hacia dónde queremos llevar las relaciones exteriores y hacia dónde queremos caminar, por ejemplo, con la nueva alianza, y te lo dejo ahí con la ADD, que es la Alianza para el Desarrollo Democrático, Esa que discreción, viene en sí, una nueva etapa. ¿Esa discreción es buena o le está haciendo más daño a la imagen de A gobierno? ver, digo, constitucionalmente la tiene todo el derecho de Sí. reemplazar a su ministro con quien quiera. Sí. Ahora bien, Privativo del presidente. A ver, pero importante, no nos olvidemos. Sí. Nosotros contratamos cada 5 años a un presidente con nuestro voto. El soberano es el pueblo. El soberano estima con su elección que a quien está contratando y quien le está pagando el sueldo con los impuestos que todos pagamos aquí y sudamos, van a hacer las decisiones de la mejor manera, representando los mejores intereses de todo el país. Nadie discute que la nueva ministra y canciller sea buena, o sea, tiene un buen perfil, etcétera. Lo que estamos hablando es que un personero, un representante del gobierno que lo estaba haciendo muy bien, fuese reemplazado mientras muchos otros no lo están haciendo. Pero usted ya, muchos, esa es la mayoría para usted que deben salir. Pero en fin, Por supuesto. oiga, el tiempo se nos acabó y hay otro hecho político que esta semana acaparó en alguna medida la atención y le voy a dar la oportunidad de que cada uno diga algo. El tema del vicepresidente acaparando primeras planas esta semana. ¿Cómo lo observan ustedes? Mira, yo creo que todo aquel que decide estar en el Estado, más aún en el gabinete y como presidente y vicepresidente, se deben a una transparencia absoluta y a un sentido de rendición de cuenta constante.
Son cosas que tienen que investigarse. O sea, aquí nadie, por lo menos yo creo que nadie de los que están en esta mesa pueden saber lo que está en el fondo de esa investigación. O si es cierto o es falso, lo que tiene que investigarse. Y aquí tiene que darse siempre la voluntad por parte de quienes representan o manejan la rienda del Estado de rendir cuentas y ser transparente con su gestión. ¿Y hay esa voluntad o no? Mira, yo creo que por más de que los personeros cercanos Sí. al vicepresidente no lo han hecho. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo que no la dice? Aquí estamos. Aquí estamos para contestar lo que quieran preguntar. Detrás de todo esto y que se para publicó esta semana- Mira, el que se mete en la vida Sí. pública y te doy el consejo, A ver. porque ya veo que la pretendes, estás entre el escrutinio y la rendición de cuentas. Y también hay mucha filosofía entre lo privado. Las lo dudas que se público dejan y lo alrededor del secreto. vicepresidente, ¿son justas o Mira, no? ¿Cómo lo ve usted? mira, ¿Qué hay detrás? ¿Falta de transparencia o una campaña? El abogado que se menciona, o sea, es que en la nota yo todavía no veo lo malo. El abogado lo conozco perfectamente. Comprar media hectárea en las afueras de Penonomé, Hugo, ¿tú sabes cuánto puede costar media hectárea de terreno? Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos... Si queremos vender morbo, pero hablar de tus suegros y de tu familia, o sea, yo creo que el vicepresidente está dispuesto a rendir cuenta cuando sea necesario, porque nunca ha sido su estilo no hacerlo. Se nos y acabó aquí el tiempo. estamos para lo que haya que hacer como voceros de gobierno. Se nos acabó el tiempo. Oiga, tenemos una... Bueno, hace rato estamos detrás de una entrevista con el vicepresidente a propósito de transparencia. Así que esperemos que en algún momento nos acompañe aquí en Debate Abierto. Vamos a la pausa. Gracias por habernos acompañado. Hablaremos de otros temas para cerrar así bien relax. ¿Le parece? Por lo menos comprometa lo que le lleve el mensaje. ¿No? Créame que él lo está viendo. Sí, tienen el mensaje, no se Le llega, preocupe. le llega. Hablemos un poquito de las batallas en materia de comercio. ¿Se acuerdan que Costa Rica dijo que Panamá solo entendía con el garrote? Hablemos de eso. También un nuevo patio de contenedores, un nuevo actor en el tema portuario en Colón. Hablemos también de inversión. Hablemos de muchas cosas, como en el tema de Minera Panamá y demás, con el ministro de Comercio e Industrias en segundos para cerrar Debate Abierto este fin de semana. Hablemos de medicamentos. Este es un asunto que de verdad se ha vuelto casi permanente, don Danilo, en Debate Abierto. No solamente se ha vuelto permanente, es que no veo que vas a dejar de tratarse. Y por ahí tenemos unos influencers que tuvieron de viaje, oiga, desde las pastillas anticonceptivas, que cuestan 20, creo, en Colombia, 3 y algo, aquí, 3 y algo en Colombia. Aquí las mujeres tienen que pagar más de $20 por esa pastilla. Entonces, hay algo que tenemos que hacer. La ministra consejera de Asuntos de Salud, Eira Ruiz, nos acompaña esta mañana. Y también Rosa Isabel Recarey, de la Asociación de Enfermos Crónicos. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Don Danilo, inaugure usted el segmento. Gracias. Este es un tema que no se vislumbra que vaya a bajar de intensidad. Y se ha buscado por todos lados si el responsable es la farmacia grande, si es la farmacia chica, si es el distribuidor, si es la fábrica, si es el importador. Pero ha habido una tendencia a decir la solución al problema sigue estando del lado del Estado y de la Caja del Seguro Social. ¿Es así o no es así? Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que este es un tema que sí va a estar en la palestra por mucho tiempo, porque el gobierno nacional de manera responsable y valiente se ha atrevido a meterse en la boca del lobo, como decimos nosotros, porque este es un tema que nadie quería tocar, los intocables. Pero yo creo que aquí lo importante no es buscar responsables, si es culpa del distribuidor, si es culpa de la farmacéutica, si es culpa... O sea, las culpas no resuelven. Nosotros lo que tenemos que hacer es alinearnos, quitar de en medio todos esos nudos críticos y seguir dialogando como lo estamos haciendo con todas las partes. ¿En qué medida se ha desatado esos nudos críticos? Bueno, en el tema regulatorio vamos a empezar por ahí, porque nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Entonces, en ese tema regulatorio se ha avanzado grandemente en farmacias y drogas, reglamentando, haciendo decretos, destrabando temas que no permitían a la Caja o al MINSA comprar de manera o conjunta o de manera en el exterior. Entonces, ya en este momento se aprobó en la última reunión de la mesa
el mecanismo para que Caja y Minsa compren de manera conjunta, en una compra estratégica, en una compra masiva, para poder nosotros entonces abaratar costos, no solamente a nivel interno, a nivel nacional, sino en el extranjero. Y no solamente Minsa y Caja, incluir a los patronatos también dentro de esta compra importante. Entonces, más allá de quién tiene culpas, es importante que todos estamos sentados en la mesa para poder resolver los temas. En todo este tiempo que hemos avanzado desde el 2019 hasta acá, y sobre todo cuando se inició la mesa esta donde todos están participando, se han dado grandes pasos no solamente en lo regulatorio, también tenemos temas de MedicApp, por ejemplo, que está a disposición de la ciudadanía para poder comparar los precios de tu medicamento, de tu molécula en diferentes farmacias cerca de tu residencia o el lugar donde trabajes. Eso también tiene que ir acompañado de la educación, la docencia, qué son moléculas originales, cuáles son las intercambiables, cuáles tienen bioequivalencia, entonces hacia allá vamos. Sí, vamos a hacer un alto aquí porque nos ha planteado muchas cosas dentro de toda esta estrategia y al final, desatando todos estos nudos, ¿qué está cosechando el usuario, el consumidor en Panamá? Es más, antes de que usted responda, yo quiero ir a compartir la visión de dos influencers ¿con quién vamos primero, señor director? Vamos con Nicole Pinto. Esta es una influencer que, mire lo que nos cuenta del día a día con los medicamentos. Yo no entendía el tema de las farmacias y todas esas cosas hasta que vine a una farmacia en Colombia a comprar mis pastillas anticonceptivas. En Panamá me valen de 21 a 26 dólares y aquí me valen 3.50. Oiga, de 21 a 26 dólares a 3.50 hay un abismo de dinero cada mes. ¿Qué están viviendo ustedes en el día a día con todo esto que está haciendo el gobierno? ¿Le está beneficiando? ¿Le ha cambiado la realidad? No sé. Bueno, definitivamente la introducción de ese listado de medicamentos regulados o controlados pues es beneficioso, ha sido beneficioso para los pacientes que consumen ese tipo de medicamentos desde el punto de vista de los asegurados que van a la Caja de Seguro Social, pues vemos que enfermedades con más prevalencia en la población están accediendo a sus medicamentos, pero hay un grupo menos conocido que son aquellos que cuentan o que sus medicamentos no se encuentran en el listado oficial de medicamentos o los conocidos NOLOM. ¿Y qué tan grande en la población es ese segmento? Es bastante pequeño, Ajá, pero con la peculiaridad sí, de que son condiciones o enfermedades muy específicas que atacan a grupos poblacionales, son muy pequeños, que se necesita, que son medicamentos mucho más especializados. Puedo darle un ejemplo. Por ejemplo, sí. Sí, tenemos conocimiento de que hay 13 pacientes de hemofilia que tienen sus expedientes para compra de sus tratamientos, que lo reciben de manera semestral por el costo de sus medicamentos, pues todavía no tienen sus medicamentos. Entonces son 13 personas que no es el conglomerado de los asegurados, pero son 13 panameños con una condición especial y diferente. Son 13 panameños valiosos. Esos casos específicos, ¿cómo se van a manejar? Bueno, se están manejando. Esos casos son compras, cuando no están en la lista oficial de medicamentos, la Caja del Seguro Social y el MINSA tienen un mecanismo para hacer compras autorizadas por fuera cuando se trata de temas específicos como esto, y se les compra no solamente a los pacientes con hemofilia, mieloma múltiple, tenemos otras patologías, enfermedades raras. Eso lo iba a decir, sí. Esas son las que califican como enfermedades raras. Sí, que se tienen que comprar de manera aislada de la lista oficial de medicamentos. Y sobre ese punto quisiera dar a conocer que hay en este momento una propuesta de disminuir los tiempos de espera para algunas moléculas especiales en la lista oficial de medicamentos que antes esperaban 5 años para poder por lo menos ser evaluadas para poder ingresar, y se ha bajado el tiempo y eso se comunicará próximamente a qué tiempo va a bajar. Vamos a estar pendientes de eso y vamos a salir de... Sí, 13 panameños son muy importantes, las enfermedades raras y los enfermos crónicos. Claro que sí, porque son asiduos compradores y necesitan el medicamento a tiempo. Puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero quiero ir
al día a día del resto de los panameños. Vamos con el siguiente influencer que tenemos allí, que es Nando Boom, para entrar entonces en estos temas. Siempre lo he visto que otra gente lo hace, pero esta vez lo viví. Mira lo que encontré. Este en Panamá cuesta $60. Ese es para mantener a mi esposa viva. Este es para el azúcar. ¿Ven? Cuesta $30 aquí en uno de los malls más caros de todo Chile. Men, cuando un país te quiere dar discurso y propuesta, tres cosas que debe de haber. Tres cosas: la educación, la salud y vivienda. Así que, mi gente de Panamá, no coman cuentos. Le hablan a Nubú, el único maleante que va para el cielo. Siempre lo he visto. A $30. Aquí es un 100%, pero hay medicamentos que hasta el 500% se dispara el precio. Ese tema, ese renglón, el panameño que sigue consumiendo los medicamentos caros, quiero ir allí, porque la semana pasada nos dijeron las pequeñas farmacias que solo el 40% de las pequeñas farmacias ya están dando el descuento. Falta el 60%. Entonces seguimos comprando medicamentos caros. Por eso decía, es suficiente lo que se ha hecho, hay que meterle el pie en el acelerador, hay que hacer mucho más. No sé, ¿qué dicen ustedes? Ok, para nosotros es importante que tanto la Caja de Seguro Social como el Ministerio de Salud logren mantenerse abastecidos con los medicamentos, porque si la seguridad social pública y los que pagamos seguro social como asegurados tenemos nuestros medicamentos disponibles, no vamos a recurrir a las farmacias privadas. Solamente recurrirá aquel que no tiene seguro social, que tiene su seguro privado, que le es más cómodo. Entonces, para nosotros eso es lo importante, poder salvaguardar que el Estado, nuestros proveedores de salud pública, Caja de Seguro Social, MINSA, tengan los presupuestos que necesitamos para la compra de medicamentos, para poder estar abastecidos. Bien, esa es su principal preocupación y por su primera respuesta, debo interpretar, y usted me corrige si no es así, que en alguna medida sí se ha cambiado el no hay por el sí hay, porque usted se fue a solamente lo de las enfermedades raras. ¿Quiere decir que el resto de medicamentos ya están disponibles o no? Hemos recibido información bivalente. Hay personas que van y lo consiguen, hay otras personas que no van y no lo consiguen, entonces no tenemos una data para poderle dar una respuesta más clara o más efectiva. Cada vez que escucho data yo me acuerdo de usted, no sé por qué, yo sí te la puedo dar, yo sí te la puedo dar. Dígame. Ha mejorado mucho el abastecimiento en Caja del Seguro Social y en el Ministerio de Salud, pero no es suficiente, porque nosotros todavía necesitamos que en aquellos renglones en que ambas instituciones coinciden, salgan a comprar juntas, y en eso estamos en este momento, y vamos a estar la próxima semana o la de más arriba haciendo el anuncio de qué moléculas van a comprar en conjunto. Ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso. Entonces, tendrá? otro paso Sí, importante. ¿Qué impacto tendrá El este impacto paso? es el que acaba de decir la representante de la Federación de Pacientes, es que a mayor acceso a los medicamentos en Caja o MINSA, menos tendrán que ir los pacientes a las farmacias privadas a comprar, pero no es suficiente porque nosotros tenemos que trabajar en ambas vías, tanto en el abastecimiento de instituciones como en bajar los precios en las farmacias. Ese es el aspecto al que quiero ir, el bajar los precios en la farmacia, porque la dama que vimos hace unos minutos, Nicole, cada mes tiene que estar comprando su pastilla anticonceptiva y comprar una pastilla a $3.50 y que en Colombia y que aquí usted la compra a $26, ese trecho es demasiado grande. En esa fase estamos en este momento, sentados en la mesa. ¿Cuándo va a cambiar esa realidad? Con los dueños de farmacias. Bueno, en este momento estamos negociando con las farmacéuticas este tema, porque nosotros estamos buscando diferentes mecanismos, porque le decimos a ellos, como lo mismo, como que en Colombia te cuesta 4 veces menos o la mitad, y aquí siguen. Entonces ellos lo que aducen es que los mecanismos del país es que el gobierno financia todo eso en la farmacia privada. Eso no puede ser. Que ellos venden al mismo precio en todos los países, eso tenemos que averiguarlo. Y para eso tenemos una reunión por Zoom con Argentina, con Chile y con Colombia, que son los 3 países de Sudamérica cuyos medicamentos son más económicos, para evaluar el mecanismo que ellos utilizan con las farmacéuticas, porque no nos pueden medir diferente a Panamá que el resto de los países de América Latina. Así que en estos momentos estamos en la mesa
con todos ellos para poder nosotros tener esos mismos accesos a esos precios que tienen en las farmacias privadas. Hay mezclas de estrategias en cada uno de los países y buscaremos la fórmula que a Panamá le convenga más. Lo que sí es que esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando que mi anticonceptivo me cuesta acá $20 y aquí a media hora en avión me cueste $3. Don Danilo. Bueno, yo tengo que serle totalmente sincero, doctora, y tengo que decirle que no solamente que sí puede pasar, de hecho está pasando, yo creo que va a seguir pasando. Y la razón por la que categóricamente creo que va a seguir pasando es porque no he visto que esto haya ocurrido en países con mucho más poder de fuego que nosotros. En Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos perdió ante las empresas farmacéuticas. Ellas le ganaron la batalla. Yo no quiero ser tan pesimista. Uruguay tiene más o menos la misma población que nosotros y los medicamentos allá son más baratos. Algo hacen bien que nosotros no estamos haciendo. Eso es lo que te iba a decir. Ellas escogen a quién le vas a vender qué cosa a qué precio. Y ese poder de discreción que ellas tienen, no las veo perdiéndolo. Lo que sí veo que puede ocurrir es en qué medida puede ir mejorando el servicio de la caja y el servicio del MINSA. En ese sentido. Que Bueno, donde yo creo que, en ese sentido creo que la cosa puede cambiar. En esa medida. En estos otros no creo, un segundito nada más. En estos otros no creo que vaya a haber No cambios pierda la significativos. fe, mi querido Danilo. No la puedo perder porque no la tengo. Se pierde lo que se tiene. Pero como no la tengo, no la puedo perder. Malo, Danilo. No me diga eso. Fuerte, yo sí quiero tener esperanza, Sí, por eso, hay que tener por eso esperanza. lo seguimos debatiendo aquí. Yo prefiero poner toda mi fe en donde yo creo que puede ocurrir cambio, que es en la caja y en el MINSA. Ahí sí tengo el 100% de la fe. Bueno, ya hay algo que se ha avanzado. Y mi pregunta allí es, por lo menos, ¿se ha mejorado? ¿Usted podría darnos constancia de que se ha mejorado el proceso de adquisición o los tiempos de adquisición de medicamentos? Los tiempos se han mejorado, de hecho, desde que ingresan los documentos, porque desde la parte regulatoria tiene que mejorar, ¿no? Hasta la parte de que te entreguen los medicamentos, y eso ha mejorado. No sé si ha mejorado por presión, no sé si ha mejorado porque sienten como que esa amenaza de que si nos vamos afuera a comprar todo, aquí adentro entonces no van a vender. Entonces, lo que sí ha mejorado son los tiempos de entrega de manera importante, y yo creo que eso es algo bueno. Ahora, Pero lo que queremos, disculpe que la interrumpa ahí, es que se nos está acabando el tiempo. Lo que sí queremos es que bajen los precios, y nos dice don Danilo que él ahí es un hombre de poca fe. bueno, Usted es don una mujer- Danilo, aquí vendremos a demostrarle a usted que sí se puede bajar. ¿Y ustedes de poca fe? A ver, ¿O podrá cambiar eso? nosotros consideramos que son muy buenas intenciones, pero no podemos dejar de lado la situación que estamos viviendo con el tema presupuestario. Ahora mismo, para el año 2022, la Caja de Seguro Social lleva, relacionado a compras de medicamentos, llega cumplido un 49% del presupuesto. O sea A que estas hay- alturas del año. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 51% que no se ha podido cumplir. Y de ese 51%, 90% está comprometida. Tenemos 40% de contratos en Contraloría que no se han refrendado. El futuro para el 2023 que vemos nosotros como pacientes es un futuro negro, oscuro y desolador. ¿Por qué razón? Porque se le redujo el presupuesto a la Caja de Seguro Social en 456 millones, que va a afectar a la Caja de Seguro Social en 59 millones de dólares menos disponibles para el caso de la compra de medicamentos y 40 millones menos en insumos quirúrgicos, que va a afectar entonces el tema de las cirugías y otro tipo de tratamiento. Hombre, ya eso nos plantea un horizonte bastante complicado. Bueno, Yo en sigo... ese- Y ahí yo no, tenía mi fe. No, pero ustedes saben cómo funciona el Estado Sí. con esto. Sí. Se aprueba un presupuesto, pero durante el largo del año se aprueban también partidas extraordinarias para poder ir supliendo eso, porque eso depende de los ingresos que tenga el país. A mejores ingresos del país, eso se va a ir mejorando en el tiempo. El tiempo se nos acabó, sigue la preocupación en el ambiente porque seguimos comprando los medicamentos caros, aunque sin embargo, apuesto al tema educación y bueno, tendremos que seguirlo abordando en otro programa porque resulta que esta semana yo sí fui a una farmacia y me di cuenta, se me quedó aquí, amoxicilina, creo que se llama el medicamento, ¿no? La de marca 12 y algo y la genérica 4 y algo. Y con el descuento bajaba todavía más. Así que de pronto tenemos que invertir un poquito más en educación, a decir el gobierno o la Caja de Seguro Social. No, no.
orientando a la gente para que aprenda cómo comprar más barato. Gracias por habernos acompañado. Bueno, Vamos a la pausa. En segundos regresamos para hablar sobre seguridad. ¿Usted se siente en un país más seguro o menos seguro? Lo que pasó esta semana, la gente disfrazada, adelantaron su Halloween, los delincuentes para asaltar joyerías. Hablemos un poquito de este tema en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, nos acompaña. Señor ministro, bienvenido. Hugo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. ¿Cuántos garrotazos le ha dado ya Costa Rica? Ninguno. Yo, como he dicho anteriormente, considero pues lamentable las declaraciones del ministro de Comercio e Industrias de Costa Rica, porque evidentemente no conllevan a un diálogo propositivo en materia de comercio exterior. Hay que recordar también, Hugo, que la balanza comercial entre Panamá y Costa Rica es completamente desfavorable hacia Panamá. Es decir, Costa Rica exporta hacia Panamá alrededor de 500 millones de dólares, mientras que Panamá exporta a Costa Rica 50 millones de dólares. En ese sentido, nosotros hemos sido muy claros en nuestra postura. En todos los casos en donde nosotros consideramos que hay un riesgo a la seguridad alimenticia del país y a la protección de los productores nacionales, nosotros vamos a ejercer todas las defensas y todos los mecanismos internacionales para proteger a esa producción nacional, como lo hemos hecho en el caso de Costa Rica. Nosotros nos sometimos a un panel de arbitraje ante la Organización Mundial de Comercio, así se lo hicimos saber a Costa Rica. Es más, Costa Rica inició ese panel ante la OMC y la postura nuestra fue dirimamos nuestras diferencias en ese panel de acuerdo a las normativas internacionales. Ahora, hay que entender los escenarios, proporciones guardadas, ¿no? En nuestra asamblea es un escenario político. Bueno, no es diferente. En Costa Rica fue un escenario político. Allí se hizo esa advertencia. Vamos a la realidad. Después de esa advertencia de hacernos entender a garrotazos a los panameños, ¿hay algo que haya cambiado? ¿Hay alguna medida que haya tomado Costa Rica de retaliación contra Panamá? ¿Qué ha pasado en la práctica? No, por el momento nosotros no hemos recibido ninguna información de ninguna medida de retaliación. Es más, nosotros consideramos que esas medidas, cualquier medida que pueda adoptar Costa Rica en materia de retaliación, sin los conductos formales ante las instancias internacionales, ya sea el mecanismo de diferencia de disputas en Centroamérica o la Organización Mundial de Comercio, son inválidas. Entonces, nosotros consideramos que nosotros estamos en una posición donde nosotros vamos a continuar con una posición vertical de defensa al productor nacional, de defensa a garantizar la salud de la población panameña en cuanto a alimentos, a nuestras normas fito y zoosanitarias, y pues ahí nos vamos a mantener. Evidentemente, siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero un diálogo con respeto, Hugo. Por más de que, como tú dices, esas declaraciones se hayan dado en el marco de un ambiente político en la Asamblea, hay que moderar un poco el lenguaje, porque evidentemente eso tiene afectaciones internacionales e implicaciones que después impiden un diálogo franco y de respeto entre países. Después que eso pasó, ¿ustedes han conversado de ministro a ministro? Mira, yo he tenido, desde que yo entré al cargo en junio, yo he tenido 3 conversaciones personales con el ministro de Comercio de Costa Rica, el ministro Tovar, una en Panamá, una en Suiza, una en Los Ángeles. Todas las conversaciones fueron cordiales, francas, de respeto. ¿Nunca hubo algo de garrotazo ni nada por medio? No, yo no voy a aguantar garrotazos absolutamente nadie, Hugo, pero siempre voy a mantener las puertas abiertas para un diálogo franco y constructivo en base a las leyes internacionales. Don Danilo. Señor ministro, si uno mira los antecedentes, no nos ha ido muy bien. Tenemos 2 vecinos, con uno, con el 50% no nos fue muy bien. Con Colombia, específicamente la administración del presidente Santos, de lo único que le faltó decir sobre Panamá es que era un país de delincuentes. Y creo que hasta eso lo dijo en varios de los pleitos que nos formó Colombia, esa administración colombiana con la OMC, y varias de las acusaciones que a mi criterio fueron terribles. Fueron de un país enemigo, como si fuera Rusia contra Ucrania, que hizo Colombia. Al final salimos perdiendo con eso. ¿Qué posibilidades hay que nos vaya tan mal después de ese antecedente que nos fue con Colombia? Yo tengo la plena seguridad de que Panamá tiene todos los elementos para que ese panel de arbitraje salga favorable para Panamá ante la Organización Mundial de Comercio. Habiendo dicho eso,
la relación entre Panamá y Costa Rica no es exclusiva de estos dos temas. Es decir, hay un intercambio comercial importante. Lo que nosotros sí buscamos es que Costa Rica cumpla con las medidas fito y zoosanitarias que le permitan entonces a las autoridades panameñas certificar esas plantas para que puedan importar. Mientras ellos no hagan y no pongan de su parte, nosotros evidentemente no vamos a poder poner en riesgo la salud alimentaria de los panameños para entonces poder certificar esas plantas. En contrapartida, nosotros sí estamos permitiendo que ellos vigilen nuestras plantas, qué sé yo, hagan todo el escauteo que tienen que hacer de nuestra producción. Bueno, parte de la desbalanza comercial, yo te diría, es que Panamá siempre ha sido ágil y flexible en el tema del manejo de sus plantas, mientras que otros países no lo han sido. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener una postura de mayor protección al productor nacional, aun cuando eso conlleve cumplir con las normas internacionales. Pero en el eventual caso de que ellos salieran con alguna ventaja, ¿estaría Panamá en capacidad de competir con una potencia láctea como es Costa Rica, por ejemplo? ¿Podría Panamá decir, bueno, va bien, queremos entrar a los mercados como el que ustedes tienen? ¿Puede Panamá competir? Yo creo que Panamá tiene las capacidades para competir. Es más, actualmente, cuando no hay importaciones de productos lácteos, el 100% de los productos que compran las empresas y las industrias locales provienen de productores nacionales. Y los productores nacionales están conscientes de que existe la capacidad no solo para suplir el mercado local, sino para poder exportar a otros países. Ahora bien, es importante mencionar que para eso necesitamos la colaboración de países como Costa Rica que aprueben nuestras plantas. Entonces, esa desbalanza donde nosotros somos ágiles y eficientes en aprobar las plantas de ellos y ellos no lo son con las nuestras, evidentemente demuestra pues algo de mala fe. Hablemos un poquito de exportación, ya que el tema está sobre el tapete. La agroexportación principalmente. ¿Cómo andamos en esa materia en referencia a los tiempos prepandemia? ¿Qué tanto nos hemos recuperado? Bueno, yo creo que es importante mencionar, Hugo, y gracias por la pregunta, es importante mencionar que la pandemia tuvo un efecto significativo en el crecimiento económico del país, en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el 2021 nosotros vimos cifras alentadoras. Por ejemplo, el PIB creció en un 14% en el año 2021. En el año 2022, en lo que va de este semestre, un crecimiento de 9% del Producto Interno Bruto, muy por encima de lo esperado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la CEPAL, que tenía un estimado de 6%. Eso significa que Panamá en la región va a ser el país que más crece en el 2022. Nosotros lo comparamos con otros países de América Latina, por ejemplo, Colombia 6.5%, República Dominicana 5.3%, Uruguay 4.5%, Panamá va a crecer a un ritmo de 7%. Eso es importantísimo. En materia de exportación, también nosotros hemos roto récord en materia de exportación, tanto de productos minerales como de productos no minerales. Nosotros vamos a tener la cifra más alta de exportaciones desde el año 2010. ¿Eso qué significa? Que las políticas económicas que nosotros hemos sentado post pandemia están dando resultados. Gran parte de ese renglón de lo que es exportación tiene que ver con el tema Minera Panamá y estamos pendientes todavía del contrato. El presidente anunció el cierre de las negociaciones en enero. Después habló en marzo de cómo se iba a repartir los dividendos de esa negociación, pero todavía no tenemos contrato. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de que eso se corrija? Es importante, Hugo, ponerlo en contexto. Como tú bien mencionas, en enero se anunció un cierre de negociación, un periodo de negociación que duró más de 9 meses, donde se acordaron varios temas. Se acordó el tema económico y fiscal, se acordó un mínimo garantizado de 375 millones de dólares, se acordaron normativas ambientales y laborales y posteriormente a eso la empresa accedió mediante una carta escrita a los términos y condiciones pactados en esa negociación. Posteriormente a eso, desde mi llegada al ministerio, nosotros nos hemos enfocado en la redacción del contrato, dejando claro tanto a la empresa como al equipo redactor del gobierno de que este periodo de redacción de contrato tenía exclusivamente que concentrarse en poner en papel los términos y condiciones pactados y que de ninguna manera este periodo de redacción se podía
constituir como un periodo de renegociación de lo ya planteado. ¿Qué tan cerca estamos? Yo creo que estamos bastante cerca de poder tener un contrato finalizado que represente lo acordado exclusivamente en materia de impuesto de ingreso mínimo garantizado, de un nuevo esquema fiscal, de los temas laborales y los temas ambientales. ¿Cuándo estará el texto del contrato con Minera Panamá listo? Yo espero que en el próximo mes nosotros tengamos ese texto listo. Ahora bien, como tú bien sabes, nosotros hemos actuado en base a principios de buena fe y de confianza legítima cuando nos estamos sentados en una mesa con una contraparte, de manera que esperemos que esa confianza y esa buena fe culmine en la redacción de ese contrato, que posteriormente va a ser sometido a 30 días de consulta pública y posteriormente a la Asamblea Nacional. Ahora bien, nosotros tenemos que tener claro que en ese contexto el Gobierno Nacional, desde el día 1 que inició el proceso de negociación y luego el proceso de redacción del contrato, siempre hemos estado preparados para cualquier escenario. ¿Eso qué quiere decir? En el escenario en que se culmine el proceso de redacción y se firme el contrato, o en el escenario en que no se haga. Ahora bien, ¿qué rige las relaciones y el tema de los dividendos para Panamá mientras no tenemos contrato? Bueno, de vuelta, nosotros en primera instancia es importante mencionar que ese contrato deja claramente establecido que los impuestos, las regalías y el ingreso mínimo garantizado producto de las operaciones de minera en este periodo de tiempo donde hemos estado negociando y redactando en buena fe y en base a la confianza legítima, rigen a partir de enero de este año. O sea que independientemente de cuándo se firme el contrato y cuándo sea sometido a la Asamblea, ellos tienen que cumplir con los términos y condiciones acordados desde enero de este año, incluyendo los 375 millones de dólares como ingreso mínimo garantizado. Don Danilo. Señor ministro, si la primera etapa duró 9 meses, después de un embarazo y no ha nacido la criatura, algún problema hay. Está en incubador en el hospital. Si no ha nacido la criatura, algún problema hay. Ya prácticamente nació, está en incubador en el hospital. ¿Cuál ha sido la traba? ¿Por qué no ha nacido la criatura? Bueno, después de 9 meses? es importante mencionar que la redacción de un contrato como este, que es un contrato completamente nuevo, que es un contrato distinto al contrato Ley 9 del 97, donde era completamente favorable hacia la empresa y desfavorable hacia los panameños, es un contrato muy técnico, donde hay muchos temas que nosotros tenemos que analizar y asegurar que bajo ninguna circunstancia alguna redacción del contrato impida que el Gobierno Nacional cumpla con los 375 millones de dólares mínimos garantizados o que la empresa de alguna forma no pueda hacer ese aporte. Así que yo te diría que más que un problema es asegurar que lo que esté en ese contrato esté blindado cabalmente, no solamente para las protecciones acordadas con la empresa, sino para cualquier otro, una demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, que pueda surgir en el futuro. O sea que yo no te diría que hay algún problema, yo te diría que ha sido un proceso largo, ha sido más largo de lo que yo esperaba, pero yo espero poder cumplirlo y continuarlo prontamente. Pero más allá de lo complejo y del blindaje que se debe tener, en un mes debe estar listo. Yo calculo que en un mes debe estar listo, esa es mi aspiración. Evidentemente, como tú podrás entender, cuando tú tienes una negociación y un proceso de redacción, también se requieren de ambas partes. El Gobierno Nacional se siente cómodo con el lenguaje del contrato que está en la mesa hasta ahora y que nosotros en un mes debemos de poder completar. Dependerá también de la contraparte tomar la decisión si firman o no firman ese contrato, y en ese sentido yo espero que la contraparte, actuando en buena fe y bajo la confianza legítima, pues culmine el proceso de la misma forma como nosotros lo hemos llevado. ¿En qué fundamenta usted esa buena fe? ¿Ha habido buena comunicación con la empresa? ¿Le han mostrado reservas? ¿Qué hay en el ambiente? Ha habido buena fe, ha habido buena comunicación, como en toda negociación y todo proceso de redacción de un contrato de esta naturaleza, Hugo, porque también tenemos que poner en contexto que esta es la mayor inversión del país. Son 7.000 millones de dólares invertidos, representa más de 40.000 empleos directos e indirectos, representa el 3% interno bruto, es decir, es un contrato complejo e importante para el país. Entonces, evidentemente, nosotros desde un punto de vista técnico tenemos que hacerlo de buena forma. Ahora, ministro, esta semana se hizo un anuncio en materia portuaria y quiero tener bien clara la información. ¿Se trata de un nuevo actor? ¿Se trata
de un nuevo contrato, sale el que tenía anteriormente la concesión. ¿Cómo es que queda este tema portuario allá en Colón, Sí, con mira, MSC? El gabinete, en la semana que acaba de pasar, el gabinete aprobó modificar el contrato para un puerto de contenedores y un patio de contenedores en la isla Margarita de Colón. ¿Es un nuevo puerto? ¿De qué se trata? Ese contrato databa del año 2013, ¿ok? Producto de una auditoría de Contraloría. La Contraloría realizó, llegó a la conclusión que los actores que eran dueños de ese contrato, de esa concesión, no habían cumplido con los términos y condiciones. Entonces lo que se hizo fue una nueva negociación donde entra un nuevo actor. Ese actor es MSC, que es Mediterranean Shipping Company, que es la empresa naviera más grande del mundo. Se autorizó la modificación de ese contrato para extender el término del mismo, pero también para extender la inversión que va a realizar la empresa en ese puerto de contenedores, alrededor de $1,000 y pico millones de dólares, $1,000 millones de dólares, más de 1.200 empleos directos, y además lo importante de esa nueva operación es que MSC pretende centralizar en Panamá sus operaciones en el Caribe y en la región. Ese detalle es importante porque MSC pasó de ser cliente de Panama Ports a ser cliente de PSA y ahora tendrá su propio puerto. ¿Cuándo comenzaría la inversión o cuándo estarían cerrando esa adenda para que comience la inversión y comiencen los trabajos recordemos de que esta nueva... Recordemos que esto ahora tiene que pasar por el proceso administrativo, claro. Y producto de eso también por la Asamblea. Yo calculo que una vez aprobado, ellos ya están listos con el financiamiento para entrar a hacer esta inversión, que yo calculo demorará unos cuantos años. Don Danilo. Señor ministro, si mal no recuerdo, aquel primer contrato o intención de contrato que hubo fue con empresas del gobierno de la República Popular de China. El hecho de que esto no haya prosperado, ¿fue producto de algún factor geopolítico? No, yo no considero que haya sido factor el tema geopolítico. Fue producto de una auditoría de la Contraloría Nacional de la República, que luego de entrar ahí decidió, pues, en su informe de que la empresa no había cumplido con los periodos establecidos dentro del contrato para realizar la inversión. Entonces la preocupación era que se tenía un contrato de concesión importante en Isla Margarita, donde si la empresa no había cumplido hasta la fecha, probablemente no iba a poder cumplirla. Entonces Panamá no podía perder la oportunidad de que ese contrato no se llegara a feliz término, y entonces buscó nuevos mecanismos de que entrara una empresa de la talla y de la calidad de MSC para que sí lo pudieran hacer. Señor ministro, el tema de la exportación panameña, siempre se ha hablado de la burocracia tan difícil. Yo hablaba con un exportador de flores, por ejemplo, y me decía, cuando termino de cumplir con todos los requisitos, ya mis flores están marchitas, aunque ya tengo mercado. Este tema de la burocracia para el exportador panameño, ¿qué tanto se ha cerrado esa brecha de la burocracia? Bueno, se ha cerrado bastante y se sigue cerrando. Nosotros del Ministerio de Comercio e Industria llevamos a cabo una serie de actividades, entre esos programas como Intelcom, que es un programa de inteligencia comercial que le permite justamente a los exportadores poder tomar provecho de los tratados que Panamá ha suscrito internacionalmente, pero también que preparan desde un punto de vista de transferencia de conocimiento, preparan a los pequeños y medianos exportadores a poder cumplir con los procesos administrativos para que puedan exportar. Nosotros estamos en este momento, Hugo, enfocados en mejorar y auspiciar la calidad de los pequeños microempresarios para que no solo puedan pasar de la informalidad a la formalidad localmente, sino también para que estén preparados con conocimiento y tecnología para que esos productos puedan ser exportables hacia ¿Hay fecha en el horizonte, el exterior. ¿Hay fecha en el horizonte para TPC Panamá en los 4 rubros que se había planteado se iba a renegociar? Bueno, nosotros tenemos planteado, le hemos planteado al gobierno de Estados Unidos la preocupación de la revisión de ciertos rubros del TPC con Estados Unidos, entre ellos productos lácteos. Estaba cerdo allí también. Carne de cerdo, carne de pollo, que son productos, el arroz, por ejemplo, también, que son productos muy sensitivos para el productor nacional.
Esos 4 productos, por ejemplo, representan más del 50% del Producto Interno Bruto agrícola. Pero hay fecha, Es decir, hay algo concreto. en el Nosotros horizonte? esperamos para este año, para antes de finalizar este año, en un equipo interinstitucional entre la Cancillería, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio e Industrias, sostener una reunión con las autoridades americanas, específicamente con el USTR, que es la Oficina de Promoción y Tratados Comerciales, para expresarle la preocupación que tienen nuestros productores nacionales frente a la baja de Pero con el calendario. Pero ya tenemos el calendario encima. el desgravamen Sí. de estos 4 productos que evidentemente tienen un impacto significativo en nuestros productores nacionales. Y el tiempo también lo tenemos encima. Gracias, señor ministro, por habernos acompañado. Gracias, don Danilo. A ustedes, gracias por la sintonía. Cita el próximo domingo y esta tarde a las 3, usted sabe, en Pantalla Eco puede ver el programa completo y en todas nuestras plataformas. Sigamos haciendo el esfuerzo y regalándonos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.